Qué hermoso es poder estar en Él, amén, en su presencia, porque estamos en Él, no estamos con Él no está aquí, está en nosotros, amén. Y qué hermoso es saber esa verdad y vivir esa verdad, amén, en nuestras vidas. No tan solo que sea conocimiento, ¿cierto? Sino que sea una realidad, una vivencia en nuestro día a día. Porque ese es el verdadero evangelio, amén, vivir a Cristo. No como quizás lo ha querido forjar la religión, ¿no? A un Dios que está allá y tienes que hacer muchas cosas para poder alcanzar su favor. No, Él ya hizo todo. Él hizo lo mayor que podía hacer nadie en este mundo. Entonces yo, bajo esa verdad, ¿qué más puedo hacer yo si Él dio a su Hijo por nosotros? ¿Hay algo de mayor valor que yo pueda hacer? Nada. Él lo hizo todo y es bajo esa verdad que yo disfruto este evangelio, amén, y la vida nueva que tenemos en Él, amén. Bien, quiero compartir... Y bueno, mientras estaba ahí, le decía, Espíritu Santo, fluye en este vaso, amén, para poder ser preciso en lo que Él quiere ministrarnos a nuestra vida. Y me incluyo porque si bien estoy aquí, pero también soy ministrada a través de su palabra junto con todos, amén. Y le decía, Espíritu Santo, sé preciso, sé claro y la porción que quieres darle a cada uno, amén, pueda ser recibida y aplicada y vivida en nuestras vidas, amén. Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. Yo creo que un texto que hemos leído muchas veces, ¿cierto? Pero no sé si la palabra es cuesta o no aplicarla. Porque yo creo que desde que tengo uso de razón he leído este verso, pero el aplicarlo ha sido difícil. Pero ha sido difícil en esta naturaleza. Ha sido difícil aplicarlo en la naturaleza de este hombre terrenal. Amén. Porque cuando somos nueva criatura, créame que esto no es difícil aplicarlo en nuestra vida. Amén. Vamos entonces a leer 2 Corintios 12:9 y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y quiero dar un poco de contexto a este verso, partiendo un par de capítulos antes, ¿no? Sabemos que Pablo fue, fundador de la iglesia de Corinto. Si me tiene que corregir, pastor, hágalo, ¿ya? Porque yo me arranco de repente con lo... No voy a decir que Moisés creó el arca, así que me dice no, al tiro. Así que lo voy a mirar para que usted me diga sí. Bien, entonces... Pablo fue fundador de la iglesia de Corintio y existía una relación muy profunda entre la iglesia y él, pero también muy difícil. Habían surgido personas dentro del ambiente de la iglesia que estaban cuestionando el ministerio y la autoridad apostólica de Pablo. Y es increíble saber cuál era el problema. Y el problema era que Pablo no parecía suficientemente impresionante. En 2 Corintios 10 aparece una de
una de las circunstancias, ¿no? O situaciones que se relataban sobre él, donde reconocían que sus cartas eran fuertes, ¿cierto? La iglesia decía, sí, tus cartas son fuertes, pero consideraban que personalmente era débil y que su manera de hablar no impresionaba. Y yo cuando leía esto decía, wow, una iglesia que conocía la verdad del Evangelio. O sea, Pablo no era una iglesia que fuera a lo mejor ignorante frente a la verdad, sino que estaba conociendo la verdad del Evangelio, pero cómo sutilmente comenzaron a no sé si la palabra es deleitarse o seducirse frente a cosas que son tan terrenales, ¿no? O a evaluar, ¿cierto?, humanamente. Porque ¿cómo evaluamos humanamente? Bajo la apariencia, elocuencia, tener como una autoridad visible, ¿cierto? Tener como el perfil. Experiencia espiritual asombrosa, tener logros, tener prestigio, ¿cierto? Pero claro, la iglesia le decía, claro, Pablo, tus cartas son fuertes. O sea, había una verdad, pero tú en apariencia no. Y para ellos comenzaron a confundir el verdadero poder del Evangelio. Porque entendamos que el poder del Evangelio no se basa en lo que vemos. Se basa en lo que no vemos, en lo eterno. Y habían aparecido otros maestros, ¿cierto?, que parecían tener justamente estas características, ¿cierto?, que Pablo y los llama, claro, impresionante, claro, y que a la larga empezaron a seducir a la iglesia de Corintio. Pero Pablo, irónicamente, y yo le decía a mi esposo que paradójico, le digo yo, que lo que vivía la iglesia de antes es lo que vivimos ahora. Y Pablo, irónicamente, le llama a estos nuevos maestros, ¿cierto?, los superapóstoles, ¿cierto? Yo dije esta palabra. Pero el problema, como les decía, era más profundo, ¿cierto? Para Pablo, el problema, más que defender su reputación, no era para él la importancia de están hablando mal de mí, sino que estaban entendiendo el poder del Evangelio de una forma que podía terminar distorsionando la manera en que teníamos que ver a Cristo. Tenían que ver a Cristo. Escribo acá y escribo pésimo. Ni siquiera me entiendo. Porque para el pueblo de Corinto, poder espiritual, como les decía, era entonces apariencia, tener éxito, tener capacidad, ¿cierto? Tener exponencias extraordinarias, ¿cierto? Y eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Nosotros hemos entendido que el evangelio tiene su todo ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Y en 2 Corintios 4:7, Pablo utiliza una imagen, ¿cierto?, de este vaso de barro, ¿cierto? Y que este vaso de barro alberga un tesoro. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, Pablo en todo momento afirmando esta verdad, tratando de decirle al pueblo de Corintios, hey, esto no es por apariencia, esto no es por lo que tus ojos ven, esto es este tesoro que albergamos para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Porque el vaso
es frágil, ¿cierto? El vaso puede quebrarse, el vaso puede mostrar debilidad, pero su valor, el verdadero valor, ¿dónde está? En este tesoro que llevamos dentro. Amén. Entonces Pablo no necesita parecer extraordinario, porque lo extraordinario de Pablo, y Pablo así lo entendió, era Cristo. Amén. Bueno, y en 2 Corintios 10, Pablo comienza una defensa mucho más directa, ¿cierto? Sus opositores decían que, por carta Pablo era fuerte, pero personalmente era débil, visualmente, ¿cierto? Por lo que ellos medían. Entonces Pablo también comienza a confrontar la manera en que ellos estaban midiendo, porque se estaban comparando uno a otro. ¿Y cómo se estaban comparando? Es que tú predicas mejor. Es que ¿quién tiene más autoridad? Que el pastor Cristian predica mejor. Sí, es verdad, pero sí, amén. Digo amén a eso. Y Pablo les dice, hey, no, este sistema de medición está equivocado. Porque el ministerio de Cristo no se trata de que Él logra, ¿cierto?, verse más grande. De quién se ve más oponente, ¿cierto?, de quién tiene más labia, sino que se trata de Cristo. Entonces, 2 Corintios 11, para ir avanzando hasta llegar al capítulo 12, sus opositores, ¿cierto?, presumían sus credenciales. Entonces, Pablo ahí, en el buen chileno, se achuró también, dijo. ¿Ah? Entonces Pablo sacó también ahí su gallardía, ¿no? Y dijo, bueno, si queremos hablar de credenciales, son hebreos, ¿y qué dice? Yo también, son israelitas, son ministros de Cristo. Y cuando son ministros de Cristo, Pablo les responde, le dice, yo he trabajado, he sufrido, he sido perseguido, encarcelado, azotado, he pasado hambre, he pasado cansancio. Entonces, Pablo podría decir, ven todo lo grande que soy. Yo creo que estaba en su legítimo derecho de decir, ven lo grande que soy, todo lo que he pasado. Pero dice exactamente lo contrario. Dice, si tengo que gloriarme, me gloriaré en aquello que demuestre mi debilidad. Entonces Pablo desmonta, ¿cierto?, la lógica, o hace caer esta lógica de los superapóstoles. Porque ellos decían, miren nuestra fuerza, ¿cierto?, en lo que se podía ver en apariencia. Pero Pablo, ¿qué estaba diciendo? Miren mi debilidad. Los superapóstoles decían, miren lo extraordinario que somos. Y Pablo les decía, comprendan que lo extraordinario que somos, o este poder, proviene de Cristo. No proviene de nuestra fuerza. Entonces, llegamos a Corintios 12. Y aquí en Corintios 12, Pablo les relata, ¿cierto?, a estos hombres le dice, si tuviera que hablar de experiencias espirituales, yo tengo visiones, revelaciones, y es más, hay algo que llama mucho la atención. Él habla en un momento en tercera persona y dice, hubo un hombre, ¿cierto?, que subió al cielo, ¿cierto?, y escuchó cosas que no podría decir, que no podía expresar. Entonces, experiencias espirituales tenía para jactarse, ¿cierto? Pero aún así Pablo no cuenta nada de esa experiencia, no explica lo que vio, porque no contribuye a que su identidad esté basado en esas experiencias.
Amén. Y Pablo dice que debido a la grandeza de aquellas revelaciones, ¿qué le fue dado? Un aguijón. Le fue dado, dice, un aguijón en mi carne. No dice qué es, ¿ya? Yo creo que nunca se ha sabido si fue una enfermedad, un problema físico, aflicción. El texto en sí tampoco lo identifica. Pero el centro no es qué era el aguijón. El centro de este capítulo, y creo que lo leíamos al principio, en 2 Corintios 12, dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, la pregunta es, ¿quién o qué era suficiente para Pablo mientras el aguijón permanecía? Porque el verso dice que le es dado este aguijón y Pablo dice en oración, le dice a Dios, quítamelo. Y es aquí cuando viene el verso 9, que Cristo le dice, o sea, mirando la historia, si miramos un poco todo el relato que les hice, y teniendo quizás el currículum de Pablo, humanamente hubiese esperado, ¿cuál hubiese sido la respuesta? Sí, te lo quito, Pablo, tienes el mérito suficiente para hacer lo que te estoy pidiendo, o sea, lo que me estás pidiendo. Tenía experiencia, había sido perseguido, había padecido por la causa de Cristo. Entonces cuando leemos, ¿cierto? Y llegamos hasta esta parte que él dice que ora por este aguijón y le pide a Dios, dice 3 veces le pedí que me lo quitara. Entonces humanamente uno diría ahí, el versículo 9, ¿qué va a decir? Sí, Pablo, te lo quito. Pero el verso 9, la respuesta es, bástate de mi gracia. Y en otras versiones dice, mi gracia te es suficiente. Mi amor es todo lo que necesitas. Y te es suficiente mi gracia. Entonces uno diría, bueno, humanamente, lo estoy hablando, humanamente diría, entonces Dios le encanta que yo sufra. Entonces a Dios no sé, quiere que lo conozca a través del sufrimiento. No, iglesia, no. Hay una traducción que encontré, traté de buscar ahí como el original, ¿cierto? Porque hay muchas versiones. Y hay una traducción que dice, te es suficiente mi gracia, porque el poder, dice, alcanza su plenitud en la debilidad, para que el poder de Cristo establezca su morada, para que el poder de Cristo establezca su morada en mí. Bástate, ¿cierto? Que es igual a suficiente, adecuado para lo que necesito. Y quiero ser clara en esto. Dios no le estaba diciendo confórmate con la gracia porque no te voy a responder lo que me estás pidiendo, ¿cierto? Es más bien, mi gracia es suficiente para sostenerte en aquello que estás viviendo. Y esto es lo lindo, es suficiente, está en presente. No le está diciendo a Pablo,
bástate de mi gracia te será suficiente. No, es suficiente. Gracia. Siempre lo hemos escuchado, ¿cierto? Como muy ligado al tema de perdonó mis pecados o al tema de salvación. Pero tenemos que entender que también la gracia, al menos en esta parte, aparece como una acción favorable, ¿cierto? Suficiente. La gracia nos sostiene. O sea, la gracia nos salva, la gracia, a través de su gracia fuimos perdonados, pero a través de su gracia también somos sostenidos. Amén. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Da como a entender de que como que Dios necesitara nuestra debilidad como para hacerse más fuerte, pero no. El texto dice, nos está enseñando, ¿cierto? Y en esto quiero un poco andar, hacer un paréntesis. Hace un par de semanas el pastor compartía un video, no recuerdo el nombre, Sarab creo que se llama. Yo a ella la ubicaba porque ve todo el tema de la neurociencia. Pero antes de ver el video, yo dije, ¿por qué la comparte? Porque yo entendía que ella no era cristiana. Y me topo con un video donde ella da su testimonio, ¿cierto? Da su testimonio de cómo conoció a Cristo. Amado, yo quedé impresionada, porque no es más de hace 3 años, 4 años. Y cuando escucho su testimonio, iglesia, a ella nadie le predicó. A ella nadie le predicó. Ella en su testimonio dice, en un momento empecé a tener la necesidad de algo que no sabía qué era. Hay algo en mí que yo me sentía algo vacía, que no estaba completa. Y me había leído, su historia viene desde una familia, ¿cierto? Que hacían, Jaime, si no me equivoco, todo este tema como de yoga, superación personal, ¿cierto? Y si usted se da cuenta, hoy en día, en las redes sociales, está lleno de superación personal. Iglesia, que no es malo, ¿cierto? Se escucha lindo, sí. Pero ella decía, y es más, ella decía, traté de buscar y todos me decían, no, es que estás con el chakra estaba desalineado, que estaba como baja en su nivel o alineación espiritual, ¿cierto? Pero me dijo, a pesar de todo eso, no lograba. Y ella dice, hay algo que nunca he leído, la Biblia. Así que se compró una Biblia y se le despertó el Evangelio de una forma, Cristo se le fue revelando de una forma. Y hay algo, cuando yo después de ver eso veo el video, y fue causó ahí un poquito de controversia, no vamos a entrar ahí. Pero ella hace relación a cómo estamos viendo a Cristo, que me hacía mucho sentido con lo que estaba viviendo Corinto. Porque Corinto no estaba dejando de hablar de Jesús ni de Cristo, pero lo estaba entendiendo, lo estaba viendo de una forma errónea. Entonces ella, en este video, dice, a mí, claro, me gusta Chosen, está muy alineado, pero no lo comparto, porque Cristo nos vino a animarnos. Él nos vino a decirte, hey, tú eres poderoso, vamos, saca al león que hay en ti, así es la frase que dice. Saca al león, tú puedes, ¿cierto? Y lo más probable es que sí podemos, iglesia.
pero vamos a poder en esta carne natural. Y esta carne se agota. Esta carne se agota. Va a llegar un momento en que a lo mejor usted me puede decir, sí, yo he logrado mucho, mire, pero ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás agotado? ¿Estás cansado? ¿Estás decepcionado? ¿Estás frustrado? Porque lo que podamos hacer en nuestras fuerzas tiene un límite y no tiene ninguna ganancia. Entonces ella decía, Cristo no vino a animarnos, Cristo no vino a decir, hey, tú puedes hacerlo, todo lo que quieras. No, el verdadero evangelio te lleva a la centralidad, te lleva a este todo que es Cristo, y que ese Cristo sea todo en tu vida y que puedas decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y que puedas decir, no es por mis fuerzas, es por Él. Entonces, mi poder se perfecciona en la debilidad. No es que Cristo quiera estar diciendo, descubre la fuerza escondida que hay dentro de ti cuando eres débil. Sino que Pablo, y es maravilloso cómo Pablo lo entiende, cuando dice, cuando mi fuerza, ya no alcanza, queda en evidencia la suficiencia del poder de Cristo. Se perfecciona. Voy a ver si podemos volver al 2 Corintios 12:9. Se perfecciona. Aquí, no sé si lo voy a decir bien esta palabra que estaba en el original, dice teleitai. Teleitai, se perfecciona. Que la idea en este caso central es que lo lleva a su cumplimiento, ¿cierto? Que se perfecciona, como que lleva a su máxima o a la expresión máxima, como el consumado es, como, ¿cierto? Parecido. Por eso mi poder se perfecciona, no significa que el poder de Cristo era imperfecto, ¿cierto? Y que nuestra debilidad la iba a mejorar, no. Porque Cristo no necesita nuestra debilidad para volverse más poderoso. Él es poderoso. Amén. Entonces, la debilidad de Pablo no perfecciona a Cristo. La debilidad de Pablo no perfecciona a Cristo, sino que revela la perfección del poder de... Esto es un trabalengua. Mire, lo anoté con rojo ahí para que no se me... Porque yo escribía y yo decía, Padre, ¿qué estoy escribiendo? Pablo no está diciendo, soy débil, pero voy a ir a sacar fuerzas de mí mismo. Porque es imposible, iglesia. Es imposible. Él dice, soy débil, y precisamente allí se hace evidente que el poder no procede de mí, sino de Cristo. Sí, amén. Y eso hace referencia con el 2 Corintios 4 que leíamos anteriormente, que decía albergar este tesoro. O sea, este tesoro, amén, este tesoro se hace evidente, o sea, se refleja en este vaso. Cuando entonces soy débil, debilidad, astenia, esa es la palabra, astenia, que es debilidad, fragilidad, falta de fuerza. Y Pablo no está glorificando el sufrimiento en sí mismo, iglesia. Él no está diciendo, uy, qué maravilloso sufrir. ¿O alguien de aquí lo dice? Está mintiendo. Su gozo no estaba en la dicha de tener el aguijón.
su gozo estaba en descubrir que a pesar, ¿cierto?, de esa debilidad, la obra de Cristo continuaba. No impedía que la obra de Cristo continuara. Y si retrocedemos un poco más atrás, dice, o hacemos como un pequeño como resumen, quiero que note ¿cómo lo puedo decir? Este momento, esta secuencia maravillosa. Porque primero Pablo le dice, Señor, quítame el aguijón. Después la respuesta de Cristo es, después de la respuesta de Cristo, cuando Él le dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿cuál es la respuesta de Pablo? Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. O sea, momentos, él dice, le estaba pidiendo, viene la respuesta de Cristo, y el que dice, de buena gana me gloriaré. ¿Qué cambió? ¿Cambió la circunstancia? La circunstancia seguía siendo la misma. ¿Pero cuál es la respuesta de él? De buena gana me gloriaré. Amén. Cambió la manera de ver la circunstancia y entendió que Cristo estaba en la circunstancia. Y el entendimiento. Entonces, iglesia, hemos recibido esta verdad, ¿cierto? Pero nuestra respuesta está siendo, ¿me gloriaré? ¿O seguimos pidiéndole a Cristo que me las quite? Me gloriaré. ¿Y qué es gloriarse? Es darlo a conocer. Sí, es como me gloriaré, lo presumo. Pero eso se contrapone con lo que el mundo dice o con lo que nosotros vemos normalmente, porque uno ¿de qué se gloria? Del yo pude, yo lo logré, yo vencí, yo fui capaz. Uno no se gloria del yo no puedo. Entonces él dice, me gloriaré. No voy a mostrar los yo puedo. Me glorío de mi debilidad. ¿Y por qué me glorío de mi debilidad? Porque ahí entonces Cristo es glorificado, porque ahí entonces Cristo es reflejado. Cuando uno deja de ser el héroe de su historia, Cristo queda como el único digno de gloria. Para que repose sobre mí. Y el pastor lo decía ahora en su ministración, somos morada. Y repose sobre mí literalmente, en el original dice es la imagen de poner una tienda sobre alguien para establecer una morada. Entonces, ¿soy morada de qué? Del poder de Cristo. Pablo no está buscando simplemente una dosis de poder para solucionar su problema. Pablo está diciendo, quiero que el poder de Dios haga morada sobre mi debilidad. No sobre lo que yo puedo, sobre mi debilidad.
Cristo no solo quiere cambiar lo que estamos viviendo, sino que quiere que el Hijo, ¿qué es lo que desea? Quiere que el Hijo sea formado en nosotros. Y quiero volver un poco al testimonio, o bueno, al video en este caso que veía de esta chica, porque ella decía, Cristo no vino a animarnos, Cristo vino a transformar. Cristo vino a transformar. Entonces hay ejemplos tan hermosos, por ejemplo, y cómo lo puedo afirmar. Está la mujer, ¿cierto?, que es sorprendida en adulterio. Cuando ella llega, o sea, fue sorprendida. Ella no tenía cómo excusarse. Pero hay algo hermoso, ¿cierto?, que él le dice, ni yo te condeno. Le dijo, ni yo te condeno, sigue igual. Ni yo te condeno y mira, voy a entender tu... Cuéntame, ¿qué pasó? Te voy a dar un tiempo. ¿Qué le dijo? Ni yo te condeno y no peques más. Ni yo te condeno y no peques más. O sea, es un cambio en 180, ¿cierto? Sí, porque no es 360, siempre me reta que es 360. Pues si no, quedo en el mismo lugar, después me lo explico. No me pregunte cómo estoy estudiando gestión logística. Pero los camiones llegan con toda la mercadería. Cuando Pedro niega a Jesús, Pedro antes de la muerte, ¿qué le dice a Jesús? Yo voy hasta la muerte. Pero cuando lo niega, Pedro, ¿cierto?, descubre que no era tan fuerte como pensaba. Pero ¿qué hace la gracia en ese caso? La gracia confrontó su fracaso, ¿cierto?, o como él se sentía, lo restaura, lo transforma. Y luego de eso, Pedro, ya iba, predicaba. Los mismos sacerdotes decían, y este que era iletrado, mira cómo ahora nos habla. Esteban siendo apedreado. Esteban siendo apedreado dice, y quiero pasarme un poco en esto, porque yo le decía a mi esposo, y saben, me llamó mucho la atención de la formación, o sea, cómo en nuestra debilidad, porque, en nuestra debilidad tenemos que gloriarnos para que Cristo sea formado, ¿cierto?, en nosotros, para que toda la gloria sea de Él. Amén. Pero ¿cómo ese reflejo de Cristo, ¿cierto? O sea, cómo esa formación se da a conocer a través, ¿cierto?, de quién es Él, del amor, de sus frutos, de su carácter. Cristo está siendo formado en nosotros. Y me llamaba mucho la atención el momento en que Esteban está siendo apedreado. Porque estás viviendo una situación, una circunstancia que humanamente era de miedo. De mucho miedo, ¿cierto? Humanamente quizás él pudo haber dicho, tengo miedo a morir. O por favor, no lo hagan. Era un momento, ¿cierto? Que uno también podría decir, pero ¿por qué? ¿Cierto? Si simplemente estaba anunciando la verdad del Evangelio. Pero cuando está, ¿cierto? Y el pastor lo mencionaba, él dice, y vi cielos abiertos y vi al Hijo, ¿cierto?, sentado a la diestra.
Pero hay algo que me llama la atención cuando él dice, y cuando lo están apedreando, yo creo que le va a resonar porque alguien más lo dijo, le dice, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Y en quién escuchamos esa frase? En Jesús. Cuando Cristo, Jesús está ahí crucificado, ¿qué le dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Entonces, cuando yo expongo y sé que mi todo, que no soy capaz de hacer nada, y en mi debilidad es Cristo quien se glorifica, es Cristo, amén, quien se refleja. ¿Y por qué dice en mis debilidades? Porque, como lo decía al principio, no es que no es que uno quiera regocijarse en el dolor mismo. No tenemos un padre masoquista, sino que Cristo quiere dar a conocer la suficiencia, amén, de su gloria, de su poder en nosotros y demostrarnos que nosotros sin Él nada podemos hacer. Y Él lo dice, separado, nada pueden hacer, nada pueden hacer. Entonces, cuando yo me expongo, ¿cierto? Cuando quizás estoy como, y basándome en este relato de Pablo, le estoy pidiendo a Dios que me quite el aguijón. El Padre me dice, mi gracia te es suficiente, y luego yo respondo, entonces me voy a gloriar de buena gana. De buena gana hay una actitud también. Hay una actitud en tu físico, no sé, en tu forma corporal. De buena gana me gloriaré entonces en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que Cristo entonces comience, ¿cierto?, a ser formado. Porque de otra forma, cuando está mi yo de por medio, cuando está mis pensamientos, cuando está mi lógica, iglesia, Cristo no va a ser formado en nosotros. Entonces es por eso que su palabra en Romanos 2:12, si no me equivoco, dice que renovemos, ¿cierto?, transformados mediante ¿qué? La renovación de vuestro entendimiento. Entonces, si estoy conociendo esta verdad, pero no la estoy llevando a cabo en el momento difícil, entonces el mensaje que estoy dando hacia afuera, ¿cuál es? El mensaje incorrecto. Porque simplemente estoy dándole al mundo, o le estoy mostrando al mundo a un Cristo que me va a animar. Ven, Cristo va a responder todo. ¿Tienes problema? Ven, Cristo te lo va a solucionar. Iglesia, aquí Cristo le está diciendo, no te voy a quitar el aguijón. ¿Por qué? Porque necesito saber si en medio de esa circunstancia yo sigo siendo suficiente para ti. ¿Es Cristo suficiente para nosotros en medio de la debilidad?